Cuando el Papa iba a África y durante el vuelo camino a su viaje a África habló de cómo los preservativos no eran una manera de solucionar el problema del SIDA, dijo algo que es científicamente cierto. Pero hay que entender una cosa. De parte del mundo secular y del mundo liberal existe tal ferocidad pro sexo y tal deseo de que la iglesia se doblegue ante el culto al preservativo que, como saben ustedes, algunos parlamentos europeos llegaron incluso a pasar unas mociones de rechazo al Papa por señalar que el preservativo no era un medio para poder resolver los problemas del SIDA. Y es una cuestión tajantemente científica, lo han dicho los expertos más grandes del SIDA auténticos. No la Organización para la Prevención del SIDA de la ONU, que es una guarida de sexomaníacos que están completamente ofuscados con que la humanidad no es capaz de madurar sexualmente, a pesar de lo que ha demostrado Uganda, por ejemplo, con una campaña lanzada por un presidente católico que se centraba en la dignidad de la mujer, en la autoconciencia de la dignidad personal, física y emocional de las muchachas adolescentes, y se ha convertido en el país ejemplar en el mundo en reducción del SIDA, para odio y furia de los grupos pro relaciones sexuales que cometen el crimen de llamar al preservativo, entre comillas, sexo seguro. La ciencia y las matemáticas no mienten. El preservativo falla 1 de cada 5 veces. Y en el tercer mundo, debido a los productos extremadamente baratos que inundan el mercado, que son preservativos de baja calidad de látex, que durante el transporte son sometidos a temperaturas y a cambios de temperatura que están por encima de la temperatura para freír un huevo o por debajo de la temperatura de congelación durante el transporte, pasan por esos cambios de temperatura que afectan significativamente el látex y que hacen que se reduzca todavía la capacidad del preservativo para fallar, para, ojo, prevenir el embarazo. Para prevenir el embarazo, el preservativo falla 1 de cada 5 veces. Y para prevenir el embarazo, en el caso de preservativos que van al tercer mundo, como África, por ejemplo, fallan 1 vez de cada 3. En consecuencia, es una peligrosísima ruleta rusa. Es un revólver de 6 tiros con 2 balas. ¿A quién se le ocurriría decir, mira, puedes jugar con esta pistola? Esta es una pistola segura, porque solo tiene 2 de 6 balas. Como la gente no va a dejar de disparar, es mejor que tenga una pistola con 2 balas en vez de 6. Cuando en realidad lo mejor es que a las personas se les enseñe a no disparar. Ahora, sumémosle un dato matemático más importante. Existe la probabilidad de que el preservativo sea todavía más malo para prevenir el SIDA, por una razón muy sencilla. ¿Por qué fallan los preservativos cuando se trata de prevenir el embarazo? Fallan porque el preservativo no es bien utilizado y en última instancia existe la filtración de un espermatozoide, ya sea porque, como digo, el preservativo no ha sido bien utilizado o porque los cambios de temperatura, la mala calidad, etcétera, han afectado el látex y de tal manera que el látex tiene quebraduras microscópicas
que probablemente no sean visibles al ojo humano, pero que sí son suficientes para que pase un espermatozoide. Ahora, resulta que el virus del SIDA es 200 veces más pequeño que un espermatozoide. Es decir, el volumen de un espermatozoide tiene que ser dividido entre 200 para ver el volumen del virus del SIDA. En otras palabras, el virus del SIDA es pequeñísimo, 200 veces más chiquito que el espermatozoide. En consecuencia, ¿cuáles son las probabilidades de que el virus del SIDA se filtre por quebraduras o fallas microscópicas en la superficie del preservativo y que justamente sean fallas que no permiten el paso del espermatozoide? 200 veces, basta ese tamaño, 200 veces más chico. En consecuencia, es obvio que el preservativo no previene el SIDA. ¿Cuál es la lógica de quienes distribuyen los preservativos? La lógica de quienes distribuyen los preservativos es la siguiente. La gente en África es inculta. Fundamentalmente es racismo y, además, soberbia cultural. Son negritos, son incultos, no saben. No se les puede enseñar a no tener relaciones sexuales. Cosa que, una vez más, Uganda, un país subsahariano, es decir, típicamente africano del África llamada negra, ha demostrado lo contrario. Pero la lógica de organizaciones como ONUCIDA, Paternidad Planificada, la actual administración norteamericana, es que a la gente no se le puede enseñar a que sea fiel en el matrimonio o a que viva la abstinencia mientras es adolescente. En consecuencia, dado que el virus del SIDA existe, hay que repartir preservativos porque entonces las posibilidades de reducir el SIDA aumentan. Obviamente, entre un sexo sin preservativo y un sexo con preservativo, donde las probabilidades de contagio del SIDA se reducen, digamos así, al 20 o 25%, teóricamente estaríamos reduciendo el SIDA en 3/4. Basta que el preservativo falle 1 de cada 4 veces para que nosotros estemos reduciendo, esta es la lógica de los controlistas, para que nosotros estemos reduciendo las probabilidades del SIDA en 75%. Y por eso cuando el Papa dice que la distribución de preservativos no funciona, esta operación teórica matemática de que estamos reduciendo en 75% las probabilidades de la transmisión del SIDA, saltan hasta el techo y dicen, ¿cómo puede decir eso el Papa? El Papa es un criminal, es un asesino, le está costando vidas al África. Mentira, porque ¿saben qué es lo que sucede en la realidad? Y la realidad está demostrada por las cifras. ¿Saben lo que sucede? Lo que sucede es que cuando llegan los agentes de la ONU, de paternidad planificada, de las organizaciones feministas y abortistas a repartir preservativos, llamándoles sexo seguro, le hacen creer a los adolescentes y las adolescentes que pueden tener todas las relaciones sexuales del mundo que quieran. Y en consecuencia, jóvenes que no tendrían relaciones sexuales, las tienen creyendo que el preservativo les va a impedir hacer el SIDA. Entonces las relaciones sexuales se multiplican por 20. Y en consecuencia la supuesta reducción de casos de transmisión del SIDA no existe. Y está demostrado que en África el SIDA está explosionando a pesar de la inversión brutal en preservativos. ¿Qué cosa sucede ahora? Resulta que la revista científica británica The Lancet, no en un estudio científico, sino en un estudio, en una editorial, o sea, que demuestra
la ideología y no la verdad, un investigador, entre comillas, porque eso no merece el nombre de investigador, de la Organización Mundial de la Salud, recuerden, otro brazo, otro organismo de la ONU, Leo Bryant, escribe que la falta de preservativos en el mundo está contribuyendo al calentamiento global. Miren esa. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el señor Leo Bryant? Que como no hay suficientes preservativos, los negritos, porque está hablando de la gente de África, o sea que lo dice con eufemismos, pero esta es la verdad. Piensa que los negritos, por ser personas del tercer mundo, simplemente están cayendo en la multiplicación de la especie. Demasiados negritos. Y en consecuencia, estos negritos, ¿qué cosa hacen? Comen y respiran. ¡Oh, horror! Negritos respirando para el señor Bryant. Un horror. Y en consecuencia, esto tiene impacto sobre el medio ambiente. Es decir, los 40 países más pobres son culpables de no tener la capacidad de tener el medio ambiente. Es decir, el fanatismo para impulsar el preservativo ha llegado a tal punto que ahora que el SIDA ya no puede ser argumento, el nuevo argumento es el calentamiento global. Y la farsa sigue siendo la misma. Hay que repartir preservativos porque son sexo seguro. La gente va a creer que son sexo seguro cuando no lo es. Son 2 balas de 6. Y en consecuencia, los mismos problemas van a seguir existiendo. Me parece simplemente importante advertir que muy pronto vamos a estar viendo, y ya estamos viendo, titulares que dicen que la falta de preservativos contribuye al calentamiento global. Una afirmación tan ridícula como decir que los ornitorrincos se rascan el cuello y por eso la torre de Pisa se está cayendo en Italia, es decir, ninguna conexión. Pero es importante que sepamos esta nueva agresión que viene no de la ciencia, sino de los cultores de el Dios preservativo que se ha convertido en una religión anticientífica. Que tengan un buen día.